Bien, ahora vamos a hablar de otra materia que es también algo muy importante, conocer la historia de la iglesia cristiana. Es importante que tengamos conocimiento de cómo vivió la primera iglesia, que para mi opinión debe ser nuestro referente más importante como iglesia, ¿verdad? Cómo vivieron, lo que hicieron, es importante seguir. Y aunque no vivimos en esos tiempos, pero tomar lo más importante, que eso es, que eso es realmente lo que es esta materia, ¿no? Poder estudiar todo lo que hizo la primera iglesia, la iglesia primitiva. Pero historia de Entonces, la iglesia la cristiana. historia de la iglesia. Ujú. Entonces, vamos a volver a recapitular un poquito, porque estamos muy lejos en esta materia estamos un poquito, ha habido mucho espacio de tiempo. Entonces, empezamos estudiando acerca de los 7 periodos de la iglesia. El primer periodo, habíamos dicho que fue el primer periodo apostólico, de la iglesia apostólica. Esto tiene que ver desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan, del año 30 al año 100 después de Cristo. Amén. Entonces, a ver, hermanos, pregunta, ¿dónde inicia la iglesia? ¿Recuerdan que habíamos dicho? ¿Alguien tiene una nota? ¿Alguien puede decirme dónde inicia la iglesia de Cristo? Lo acabo de decir. ¿Dónde inicia? En Jerusalén. ¿Sí? Entonces, recuerden, inicia cuando Jesús es ascendido al cielo. Amén. Ahí inicia la historia de la iglesia. Entonces, a ese periodo le llamaron el periodo apostólico porque fue el tiempo que los apóstoles se desarrollaron. ¿Cuándo empezó? Cuando Cristo ascendió. ¿Cuál fue el evento que marcó un antes y un después en la primera iglesia? En el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? Se cumplió lo que Cristo dijo. Me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Consolador. Entonces, la iglesia de Cristo comienza su historia como un movimiento. Acuérdense, empezó como un movimiento. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. La historia dice que esto fue a fines de la primavera del año 30 después de Cristo, unos 50 días después de la resurrección de Jesús y unos 10 días después de su ascensión. Entonces, durante el ministerio de Cristo, sus discípulos fueron creyentes, obviamente, de que Él era el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de este periodo hubo varias cosas importantes. Entre ellos, número uno, el recibimiento del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y vino y les dio el don de hablar en lenguas. ¿Cuáles fueron esas lenguas? Idiomas. Los idiomas de otros. Acuérdense, los apóstoles en su gran mayoría eran personas, vamos a decir, humildes. Había profesionistas también, había doctores. Lucas era un doctor, por ejemplo, pero al igual había como pescadores, como Pedro, que era pescador. O sea, hubo de todo, ¿no? Entonces, número dos, recuerden, después, en este periodo, el movimiento empezó a crecer. Pregunta, ¿quién fue el primero que predicó? Y que cuando predicó por primera vez, se convirtieron 3,000 personas. ¿Quién fue? Pedro. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro se levantó y con la presencia y la manifestación del Espíritu Santo a través de él, disertó la primer prédica después de Cristo
que trajo 3,000 personas. Bien, porque el movimiento empezó a crecer, la primera iglesia se tuvo que dispersar. ¿Se acuerdan? Y empezaron a establecerse en Jerusalén, en Judea, y empezaron a construir sinagogas donde las diferentes nacionalidades y idiomas se pudieran dar. Después vino Alejandro Magno a conquistar la parte del oriente en ese tiempo. Entonces, ¿cuál fue el idioma que trajo a Alejandro Magno? Acuérdense, fue el griego y se convirtió en la primer lengua principal de todos los países al este del mar Adriático. Entonces, hasta este punto, en Roma y casi por toda Italia, debido a esto, había muchos judíos que venían de procedencia extranjera, y entonces a esos judíos les empezaron a poner un seudónimo, y esos fueron los griegos, o el seudónimo que tenían era helenistas, porque la palabra heleno significa griego. Entonces los helenistas como pueblo eran de Palestina, específicamente de Palestina. Nota importante, por eso hasta el día de ahora los palestinos son los más considerados en el Medio Oriente. El problema que hay ahorita, ¿con quién es? Con los palestinos. Entonces, desde entonces hasta el día de ahora, son, digamos, los más populares y los que más han predominado durante el tiempo. Recuerden, ellos eran muchos, numerosos, ricos, número 2, inteligentes y muy trabajadores hasta el día de ahora. Amén. Entonces, después de que vino este tiempo, la Biblia dice la historia dice que se expandió la iglesia, como lo decía, y esto empezó desde la predicación de un apóstol que fue apedreado. ¿Quién fue este apóstol? Hermanos, Esteban. el apóstol Esteban. Esteban fue apedreado. Y este tiempo fue más o menos entre el año 35 y el año 50, más o menos. Y la historia dice que duró, como decía, como 15 años, que fue cuando tuvo importancia. Entonces, en este tiempo, la iglesia de Jerusalén empieza a resurgir y empieza digamos que a tener un avivamiento, como lo decimos hoy, ¿verdad? Y el avivamiento era la repartición de fondos a los pobres. O sea, no es como un avivamiento que el que hoy conocemos, ¿no? Cuando uno habla de avivamiento, no, hombre, hubo un avivamiento, estamos hablando que hubo manifestación de la presencia de Dios donde nos congregamos de una manera hermosa. ¿Estás de acuerdo? Antes, en ese tiempo, las manifestaciones de avivamiento eran más que nada lo que la iglesia hacía. ¿Qué hacía? Les daba, atendía a los pobres, atendía a las familias judías, griegas o helenistas. Y en ese tiempo fue un tiempo cuando los apóstoles convocan a la iglesia por primera vez y propusieron que se eligiera una comisión de 7 hombres que sirvieran. O sea, en otras palabras, se empezó a formar el liderazgo de la iglesia. Se empezó a formar, como hoy le llamamos, algunos le llaman el board, ¿verdad? La mesa directiva. Empezó a haber esa administración dentro de la iglesia y habían escogido a Esteban porque la Biblia dice que Esteban era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo y de fe. Esteban era un hombre de fe. Entonces, nota importante, es muy importante que entendamos que toda iglesia, todo movimiento de Dios tiene que tener dirección, ¿verdad?
No somos un movimiento sin cabeza, no somos unos monstruos, ¿verdad? Hay dirección, hay cabeza, debe de haber liderazgo, es importante. Ahora noten algo importante, ya no se está hablando de un hombre, no se habla de una persona. Claro, Esteban es mencionado por su relación con Dios, pero estamos hablando que en ese tiempo no era el único. Esteban, junto con la mesa directiva o los líderes de aquel entonces, empezaron a liderar la iglesia. Entonces, Esteban era encargado y por eso es que fueron hacia él y por eso fue que lo mataron, porque creían que matando a Esteban se destruía el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de que sucede todo esto de Esteban, llegan a la necesidad de elegir a alguien más. Y la Biblia dice que la elección cayó en Bernabé. Era un hombre, igual como Esteban, lleno de Dios, que tenía ideas, muy buenas ideas, y que tenía un gran corazón, muy generoso, dice la historia. Entonces Bernabé fue a Antioquía y en lugar de condenar a la iglesia en ese momento, en ese lugar, porque había mucha liberalidad, dice la historia. La iglesia de Antioquía, como que, como decimos nosotros, agarró monte, ¿verdad? Empezaron a hacer cosas que no deberían de hacer. Entonces, la Biblia dice que Bernabé ahí se quedó para poner orden, para traer dirección. Nota importante, hasta aquí estamos viendo la iglesia de manera global y de manera como el Señor fue permitiendo que caminaran. Amén. Después vemos a la iglesia que hubo entre los gentiles. Esto sucede desde cuando tienen en el concilio de Jerusalén hasta el día del martirio de Pablo. Esto es entre los años 50 y 68 después de Cristo. Entonces, cuando la iglesia queda libre, de acuerdo a lo que sucedió en el concilio en Jerusalén, ¿sí? La Biblia, la historia dice que la iglesia empezó a llevar a todos. Ahora sí se abrió el evangelio. Importante. ¿Cuándo es que el evangelio se abrió para los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Aquellos que no somos judíos, somos gentiles. ¿Cuándo? En el año del año 50 en delante. Y que se remarcó del año 50 al año 68. Que fue el tiempo que le llamaron la iglesia para los gentiles. Entonces se abrió, el evangelio se abrió, ahora ya no nada más eran para los judíos y no era solamente para los griegos o los helenistas, ahora era para todos aquellos gentiles. Amén. Entonces, toda la gente, cualquier persona de cualquier raza y cualquier país se vino para unir al reino de Jesucristo. Eso hizo que la iglesia volviera a tener otra expansión. Entonces, por los próximos 20 años después de que esto sucedió en Jerusalén, Pablo empezó a escribir. Después de esto, vemos que empieza a escribir la primera epístola, Pablo, de Pedro, y que a lo mejor esta epístola está referida a los países que visitó el apóstol, ¿verdad? Entonces, hay información en las epístolas, la carta, empezando de la carta de Romanos, el libro de Romanos, los Corintios, Éfesos, los Gálatas, los Tesalónicos, todos estos fueron países, ciudades que Pablo visitó, donde había gentiles, y por eso estas cartas fueron escritas. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Entonces, recuerden, en este tiempo, ¿de quién estamos hablando? Ya para este entonces, estamos hablando del apóstol Pablo. A ver, vamos a hacer una retrospectiva. ¿Quién fue el primer líder o pastor? El apóstol Pedro. Después de Pedro, ¿quién quedó? Esteban. Matan a Esteban. ¿Quién sustituye a Esteban? Bernabé. ¿Estamos de acuerdo? Después de Bernabé, empieza el periodo de los gentiles, donde quién fue, por así decir, el pastor o el apóstol de la iglesia del Señor, el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pablo es el, digamos, el apóstol más prominente. ¿Por qué? Porque Pablo se enfocó en, es precisamente en pastorear la iglesia de Dios en esos tiempos a través de las cartas que él escribió y que se quedaron como parte canónica del libro de la Biblia. O sea, libros importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Pablo no era un pastor singular. No hizo lo mismo que Pedro, que Esteban, que Bernabé. Pablo se especializó en viajar. Por eso le llamaban el viajero insaciable. Amén. Él fue el fundador de todas estas iglesias. Después de Pablo, no ha existido otro apóstol como él. Muchos ahora se autonombran apóstoles, pero realmente el nombre de apóstol lo recibió en su más preeminencia el apóstol Pablo, por lo que hizo. Ahora, nosotros como iglesia creemos en el trabajo apostólico. Sin embargo, también tenemos que entender que la función de un apóstol ahora es muy diferente al de antes, porque ahora el apóstol se dedica específicamente a cuidar de pastores, cuando el apóstol Pablo se dedicó a pastorear a todos, no nomás a pastores. O sea, ninguna carta que Pablo escribió es para un pastor solamente. Dedica parte de las cartas a Timoteo, que era su ayudante, ¿verdad? Por eso las cartas de primera y segunda de Timoteo son específicamente de liderazgo, porque Timoteo fue un ayudante de Pablo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, entonces la Biblia menciona a Pablo como el apóstol, el pastor, y después de que Pablo es muerto o lo asesinan, lo matan, viene una época para la iglesia que la palabra le menciona como una edad oscura. Esto es desde el martirio que tuvo Pablo hasta la muerte del apóstol Juan. Ahora estamos hablando de los años 68 a los años 100, al año 100 después de Cristo. En este tiempo, la palabra menciona que esta fue la generación última. Escuche bien, la última generación del primer siglo de la iglesia. Otra vez, ¿qué años? 68 al 100. Y también se le llama como una edad sombría, porque en parte las tinieblas o el pecado, por así decir, empezó a darse. Desde la persecución de Esteban, desde entonces ya venían hostigando la iglesia popular, venían hostigando a la iglesia
para tratar de eliminarla. Amén. Entonces, ya ahí ya no hay muy claro lo que pasó después, dice la historia, ya no hay una claridad de lo que pasó después del libro de los Hechos. Y dice el estudio que ningún autor de esta época llenó el vacío en la historia. O sea, hay un hueco en la historia de la iglesia. No se sabe exactamente qué pasó después del año 100. Entonces, hay muchos referentes a lo que pasó, pero es eso nada más, es una referencia, no es algo exacto. Entonces, Dios permitió este hueco que sucediera en este tiempo, porque otra vez, Dios siempre va a actuar como Salvador. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron los ayudantes del apóstol Pablo? Timoteo, Apolos, Tito, y todos estos, y hubo otros, fueron no solamente discípulos, sino que eran amigos de Pablo. Entonces, después de la muerte de Pablo, dice el libro, durante 50 años hay una cortina de tiempo que no se sabe qué fue de la iglesia exactamente. Entonces, al final, alrededor del año 120 después de Cristo, con los registros en aquel tiempo de la iglesia primitiva, se encuentra una iglesia ya muy diferente en muchos aspectos, ya no se parece a la primera iglesia. Algunos dicen que en ese tiempo la fe de muchos se empezó a enfriar, porque seamos honestos, tú dejas de buscar a Dios y ¿qué pasa? Nos enfriamos. Si no estamos cerca de Dios, nos enfriamos. Entonces, esto vino a ser y vino a traer en conclusión la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Amén. Acuérdense, cuando nos alejamos de Dios, estamos expuestos a caer. Y esto fue el reflejo de lo que sucedió cuando Jerusalén cayó en el año 70. Trajo un gran cambio, dice el libro, en cuanto a la relación de cristianos y judíos. Entonces, ¿quién predominó en este tiempo? Roma. Roma era, por así decir, el único país que no se afiliaba con lo que los judíos creían. Entonces, dice que los judíos, cuando interpretaban los escritos romanos, creían que estaban destinados a conquistar y gobernar al mundo. Entonces, al tener esa esperanza de confianza, se sometieron al gobierno de Roma. ¿Qué fue lo que pasó? Trajo yugo, esclavitud al pueblo de Israel. Entonces, muchos gobernadores romanos eran difíciles y duros, eran muy sanguinarios. Desde entonces ya empezaba una persecución que hasta el día de ahora, hermanos, ustedes pueden notar qué odio hay hacia los judíos. No sé si ustedes han notado, pero estaba escuchando la magnitud de asesinatos que hicieron los hamasitas, los de Hamas ahora, y hablan cosas tan atroces, pero el mundo ahora está defendiendo a los palestinos. Ahora aquí mismo en Estados Unidos hay mucho antisemitismo. ¿Por qué? Esto no es nuevo, hermanos. Esto ya viene desde entonces, porque Satanás siempre va a querer destruir la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? Yo soy la obra de Dios. Por lo tanto, yo soy la iglesia de Cristo. Y por eso dice la Escritura que la iglesia de Cristo prevalecerá. Amén.
Entonces, no somos judíos, acuérdense, nuestra cultura no es judía, pero también por la gracia de Dios hemos sido salvos, porque Cristo vino y murió por todos los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la nación judía, después de una existencia de 13 siglos, concluye destruida en el año 70 y se restauró el 15 de mayo de 1948. Es decir, hasta 1948 volvió a surgir en el mapa Israel. Ahora ya, no como un movimiento, gloria a Dios, no se quedó como un movimiento, no se quedó como raros, porque así los miraban en aquel entonces, como personas raras. Dios trajo a Israel como nación en 1948. Y entonces todas las naciones aceptaron a Israel como tal. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Entonces, en realidad, en la caída de Jerusalén, dice la historia que perecieron muchos cristianos. Y alrededor del año 90 surge otro emperador que empezó otra persecución a la iglesia. Entonces, dice la historia que este emperador asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma y en Italia. Sin embargo, a través de esta persecución que hizo Nerón, que fue el emperador de quien estoy hablando, no duró mucho, fue esporádica, fue muy local, solamente en Roma y en Italia. Y no, a diferencia de la primera persecución, no se extendió, ahí se quedó. Pero en este tiempo, que le llaman el último tiempo de los apóstoles, fue un tiempo donde estaban más enfocados en Éfeso. Y en ese tiempo fue cuando encarcelan a Juan, lo prenden y lo llevan a la isla de Patmos. Esto está en el mar Egeo. Y dice la historia que fue allí donde recibió la revelación, como conocemos nosotros, del último libro que se llama Apocalipsis. Amén. Muchos eruditos señalan que este libro se escribió alrededor del año 69 después de Cristo, pero es muy probable que Juan muriera en Éfeso, en esa isla, aproximadamente en el año 100. Lo importante es que Juan escribió Apocalipsis, amén. Ya haya sido en el año 69 o en el año que haya sido, pero gracias a Dios que Juan escribió este libro. Entonces, durante esta época se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento. Y estos fueron, dice la historia, tal vez se supone que fue la segunda epístola de Pedro y las epístolas y las epístolas de Juan, de Judas y Apocalipsis. Entonces, ¿cuándo se escribió estos libros? Aproximadamente entre el año 69 y el año 100 después de Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermanos. No. No. Bien, entonces, a principios del segundo siglo, perdón, ya habían iglesias fundadas en todos los países, en todo el mundo. Y la Biblia menciona, la historia, perdón, menciona que hubo otro crecimiento, perdón, al final del primer siglo,
empezaron la aceptación de reglas y doctrinas. Reglas y doctrinas que habían sido expuestas por el apóstol Pablo. Y esto está en el libro de Romanos. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas nos muestran cómo hubo un acuerdo de los conceptos de Pablo en estas escrituras. Si ustedes hacen una evaluación de estos libros, se darán cuenta que es como que es parte 1, parte 2, parte 3, como una secuencia, ¿verdad? Que unieron que se unieron con las epístolas de Pablo. Amén. Entonces, la Biblia y la historia menciona que un acto fundamental de la primera iglesia fue el bautismo por inmersión, porque esto era celebrado en todas partes. Esto era como se hizo entonces parte fundamental de todo aquel que fuera cristiano. Tenía que mostrar, ¿verdad?, su rendición al mundo a través de la inmersión del agua. Entonces, la verdad es de que hasta el día de ahora el bautismo forma parte de nuestra doctrina, de nuestro dogma, de nuestra fe. No hay iglesia donde no bauticen. Y bueno, hay controversia de cómo se debe hacer, quién lo debe hacer, etcétera. Pero lo importante es que creamos en el bautismo como una ley también, como un mandato de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, antes de seguir, ¿quién ha leído un poco el libro? Pregunta. Bien. Fer dijo que él. Fer, ¿tú has leído? Entre leído y escuchado, porque lo encontré en... Ok. En YouTube. El libro que estamos estudiando, ¿lo encontraste En hablado? audio. Sí. ¿Podrán compartir ese? ¿Está en YouTube? Sí. Ok, ¿lo podrán compartir en el chat de WhatsApp del instituto? Sí. Ok, thank you. Bien, quiero hacer un ejercicio. Oh, wow, ya pasó el tiempo. Quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Recuerden que tienen que estar anotando y recuerden que tienen que estar recordando. Forma parte de estar estudiando, hermanos. No es un discipulado de la iglesia, es una clase. Bien. Así rapidito. Hasta este punto, ¿qué encuentran ustedes más importante en la historia de la iglesia? ¿Qué ha sido lo más importante? Nota. Yo no voy a calificar lo que digan. O sea, no se trata de, correcto 10, incorrecto 5 o 8. No. Quiero que compartan qué es lo que ustedes han percibido importante de la historia hasta este punto. ¿Lo puede rephrase? Ok. So, hasta donde llevamos estudiando, ¿qué ha sido lo más importante para ustedes de la historia de la iglesia? Por ejemplo, si ahorita me pongo a... Perdón. Sí, Juan. Yo pienso que las raíces de cómo se originó y empezó pues el evangelio, ¿no? Déjame te ayudo. Los principios. Uh-huh. Ok. Pregunta. ¿Cuáles fueron estos principios? Pues el perseguimiento que tenían hacia la iglesia, ¿no? ¿El qué dijiste?
la persecución que tenían. Ok. So, la persecución, Yo Es- pienso. bueno, la persecución fue un resultado de ser diferente a la iglesia popular. Acuérdense, en hasta el día de ahora, nuestro enemigo quiere destruirnos. ¿Está de acuerdo? Entonces, la persecución de la iglesia no solamente fue física, para nosotros ahora es espiritual, porque hasta el día de ahora tenemos persecución de nuestro enemigo que quiere destruir la obra de Cristo en nuestras vidas. So, los principios, estás correcto en decir que de lo más importante es los principios en cómo surgió la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo surgió, y pudiéramos tomar en cuenta lo que dice el hermano Albelo en cuanto a principios, surgió, número uno, a través de la fe. La gente creyó en la vida de Cristo. Acuérdense, Cristo ya no estaba. Entonces, ¿qué fue lo que trajo convicción de cómo vivió Cristo, de cómo habló Cristo, de cómo predicó Cristo? La fe. Creyeron en Cristo. Ese es un buen principio. ¿Qué más importante para ustedes o relevante para ustedes existió en la historia de la iglesia? A mí lo que me resulta muy interesante es cómo cuenta la historia desde el principio sistemáticamente y relacionado. O sea, puedes estar leyendo cosas y ir a la Biblia y buscarlo, ¿no? Eso es lo que Amén. Ángel, ¿qué ves tú importante en la historia de la iglesia hasta este punto? Yo pienso que como la formación de la iglesia, puede ser, cómo empezó a formarse, cómo fue pues evolucionando la iglesia, y pues los líderes cómo tuvieron básicamente el efecto a cómo fue evolucionando la iglesia prácticamente. So, esto es importante y me gustaría que lo anotaran porque va a ayudarles en cuanto a conocer la historia de la iglesia. Es importante que notemos algo muy peculiar de la iglesia de Cristo. Número uno, como decíamos ahorita, la fe. Fueron personas que creyeron. Uno. Dos, pudiéramos decir que fueron perseverantes. Perseveraron. Fueron personas que no, hermanos, nosotros no hemos sufrido persecución. Nosotros no hemos sufrido, yo me atrevería a decir con respeto a todos que no hemos sufrido nada, o sea, a comparación de la primera iglesia. Porque imagínense, o sea, atentaban contra su vida. Nosotros no hemos recibido un atento a que nos van a matar por ser cristianos. No hemos recibido eso. Sin embargo, cómo la gente persistió, perseveró. Tres. So, lo primero fue fe. Lo segundo fue perseverancia. Y lo tercero importante que hay que subrayar es que la iglesia aprendió a través de los apóstoles, aprendió a ser organizada. Uy, está buenísimo. Porque a Dios le gusta la organización. Dios mismo, en el principio dice la escritura, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y luego dice, y empieza Dios a trabajar, y separó Dios la luz, ¿no? Entonces, si hay alguien organizado, ese es Dios. Y si Dios es organizado, entonces nosotros debemos de ser organizados.
Amén. ¿Qué más? Angélica, me gustaría que tú compartieras un poquito acerca de lo que tú percibes en la historia de la iglesia. Una de las cosas que a mí me impactan hasta ahorita cuando estudio la palabra y viendo estudiando la historia de la iglesia, es como cuando Pablo hablaba a la iglesia antigua, pudiéramos pensar que por el tiempo, por los años que han pasado, que son ya bastantitos años después de ese tiempo, son similares las cuestiones en la iglesia que pasamos en este tiempo, como se habla en la palabra, como lo hablaba Pablo. Muy de acuerdo. Y como les instaba, como les invitaba a cuidar sus vidas, a cuidar el testimonio, a cuidar cómo compartir la palabra con el mismo temor y con la misma pasión como en este tiempo. Pero a mí me sorprende que en ese tiempo que no había tecnología, que no había lo que hoy hay. Las facilidades que tenemos ahorita para poder estudiar la palabra o para poder informarnos de una iglesia o de otra, en otro estado, en otro país, y tenemos el conocimiento de lo que pasa cuando muere un siervo de Dios o cuando una iglesia está pasando por dificultades o que se dividió una iglesia o que hubo cuestiones muy personales y se hacen públicas. En aquel tiempo, Pablo nos invitaba a la iglesia, pero igual sabemos que la palabra es para nosotros en este tiempo, entonces a mí me impacta eso. Disculpen, es que tuve que salir un poquito. Sí, me encanta lo que estás diciendo, Angélica, porque pues casi podemos decir, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos muy similares. Sí. Anoche compartíamos con unos hermanos, ¿verdad? Mi esposa y yo, precisamente este tema, ¿verdad? Que la vida es muy cíclica. No sé si estoy diciendo bien la palabra, hermana Elvia, hermano Frank, ahí que me ayuden si estoy bien. Cíclica, o sea, ciclo. Es un ciclo y empezamos aquí y volvemos a terminar aquí. O sea, siempre, ¿verdad? Y la historia de la iglesia realmente es algo que se ha venido repitiendo, ¿verdad? Igual como en aquel entonces, hoy tenemos persecución, pero nuestra persecución es completamente, al menos aquí en Estados Unidos, es completamente espiritual. No es una persecución física como en aquel entonces, ¿verdad? En aquel entonces a la iglesia le costaba la vida, Sí. ¿no? Y ahora, hermanos, nos cuesta tiempo, ahora nos cuesta dinero, nos cuesta relaciones, ¿verdad? Hay relaciones que se pierden, ¿verdad? Algunos de ustedes han perdido relaciones porque pues simple y sencillamente ya no son como eran antes. Ya la gente ya no se junta contigo porque pues ya no tomas, ya no fumas, ya no, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, también perdemos, pero seamos honestos, a diferencia de la primera iglesia, que la iglesia sí sufrió realmente persecución de vida y muerte, estamos muy bien nosotros. O sea, nunca lo malo va a ser bueno para nadie, pero al final de cuentas Dios lo permite para que seamos la iglesia que Él quiere que seamos. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de terminar? Luis, Keila, Fernando, Anaí, no sé si quieran compartir algo. No. No, estamos bien.
Yo no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo. Estoy muy contento con el Señor porque nos permite estudiar a fondo, nos permite estudiar y saber y conocer y adentrarnos a la historia, porque la historia tiene mucho que decir, ¿verdad? Yo voy a invitar que sigan leyendo sus libros.